En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo salud y paz en estos momentos que estamos viviendo como humanidad ante la pandemia del COVID-19. Un saludo para sus familias, sus comunidades y nuestra oración por ustedes. Aquí estamos grabando el módulo número 6. Nuevamente una disculpa por la falla de equipo el día de ayer, que les hice perder este tiempo de videoconferencia. Una enorme disculpa que falló el equipo y en otras ocasiones no supe cómo resolver la situación. Ya nos hemos hecho de un mejor equipo y aquí estamos tratando de recuperar estos espacios de la reflexión teológica. En este bloque de video quisiera hacer una presentación del módulo 6 y luego hacer una recapitulación de los otros módulos que nos lanzan al módulo 7, porque este módulo 6 y 7 le hemos llamado Espiritualidad Misionera número 1 y número 2. Así que bienvenidos a este video que correspondería a nuestra sexta videoconferencia en módulo 6, la espiritualidad misionera. Presento pues este módulo. El misionero ha de vivir anclado en una sólida experiencia de Dios. Dios es quien educa al misionero, quien lo forma y quien lo acompaña. Tres verbos claves: educar, formar, acompañar. Esta experiencia espiritual fortalece al misionero integralmente como persona creyente y como discípulo de Jesús para realizar la misión. Entonces, en síntesis, para presentar el módulo 6 diremos: el Padre educa, el Hijo forma, el Espíritu Santo acompaña. Es la Trinidad quien nos envía a la misión. Entonces, si el misionero es cristiano y si el misionero es iglesia, pertenece a la comunidad eclesial desde su bautismo, entonces el misionero participa de la mediación educadora, formadora, acompañante de la Trinidad. Para decirlo con mayor claridad, tú y yo educamos, formamos y acompañamos. Tú, misionera, educas. Tú, misionero, formas. Tú, misionera, acompañas. Una bella dimensión de nuestra vida como creyentes, de nuestra vida eclesial y de nuestra vida en la Trinidad. Ser mediación de la Trinidad que educa, forma y acompaña. Cuando hablamos de mediación, queremos insistir que no se trata de que somos instrumentos. En la teología actual se habla más de mediaciones que de instrumentos, como lo hacía la teología clásica. No somos instrumentos, no somos cosas, somos personas. Y el ser persona nos identifica con las personas de la Trinidad, de tal manera que puede haber una relación yo-tú, yo-nosotros. Entonces, cuando decimos mediación, queremos decir en primer lugar que el sujeto y el autor de toda evangelización, de toda misión, es el Dios Triunidad. Ahí en la diapositiva número 7 que les envié el día de ayer, vamos a encontrar esta síntesis. Es el Padre quien modela en cada persona la imagen, las actitudes, los sentimientos del Hijo mediante la acción del Espíritu Santo. Una bella síntesis para presentar nuestro módulo. La Trinidad, pues, modela en cada ser humano, con la ayuda de otro ser humano, estos tres dinamismos pedagógicos fundamentales: educar, formar, acompañar.
Qué belleza que hablemos de ser humano a ser humano. Tú misionera, tú misionero, ser humano, vas acompañando, modelando en otros estos tres dinamismos pedagógicos fundamentales. Educar, formar, acompañar, como Dios educó, formó y acompañó a su pueblo. Como Dios educa, forma y acompaña a su pueblo, como Dios educará, formará y acompañará a su pueblo siempre como Él nos lo ha prometido hasta el último día de nuestra existencia, hasta el final de los tiempos. Bien, tratar de identificar en estos dos módulos la espiritualidad misionera y por tanto el perfil de un misionero para tiempos modernos nos implica recapitular ágilmente algunas expresiones que ya hemos venido reflexionando desde nuestra primer clase. La primera sería esta: la Trinidad es fuente y culmen de la vida espiritual, por tanto, de la vida, de la espiritualidad del misionero. Como bien lo han señalado ustedes en los foros, una siguiente afirmación es: Cristo es el revelador y el revelado, porque Él es el primer misionero, porque Él ha sido enviado por el Padre, y ambos, Padre e Hijo, nos envían al Espíritu Santo. De ahí la importancia de que la misión sea pensada y vivida más en clave trinitaria que en cristológica. Creo que esta es una de las grandes novedades con las que nos hemos topado en la reflexión de la espiritualidad misionera. Que la cultura cristológica con la que hemos pensado la misión ha de dar el paso a una cultura en clave trinitaria. Entonces, desde esta nueva cultura trinitaria, todo agente evangelizador vive y es en Cristo. Vivir y ser en Cristo es reconocer el dinamismo trinitario, descubriendo también la acción epiclética, es decir, el envío del Espíritu Santo al mundo, a las personas, a la acción evangelizadora. El ser y vivir en Cristo es ser y vivir en la Iglesia, como ya lo comentamos. La Iglesia es sacramento universal de salvación y sus tres coordenadas teológicas hunden sus raíces en el Dios Triunidad. En efecto, que la Iglesia sea misterio, comunión, misión, es porque está referida a la Trinidad. La Iglesia, como hemos dicho, no es autorreferencial. Esta recapitulación nos va a ayudar a descubrir que en el llamado que Dios nos ha hecho encontramos la profundidad de una espiritualidad común a los cristianos. Pero en estos módulos queremos insistir que dentro de la espiritualidad cristiana existen unos rasgos que particularizan la espiritualidad misionera. Dada la importancia de nuestro tema, porque es el tema central de nuestra materia, le vamos a dedicar 2 módulos. Entonces, de los contenidos anteriores, Trinidad, espiritualidad hoy, la vida en Cristo, la vida en la Iglesia, la misión es alguien, de estos 5 módulos anteriores, deseamos extraer el perfil del misionero hoy, el perfil de la espiritualidad del misionero hoy. Trataremos de descubrir aquí un perfil antropológico que descubra en la espiritualidad la integridad de la persona, la integración de la persona, y descubra también la identidad de su servicio misionero en la Iglesia y en el mundo. Vamos pues avanzando en descubrir este perfil. Estamos recurriendo a los modelos anteriores intentando no repetir, sino recordar y repensar para profundizar. Recordar en latín significa volver a pasar por el corazón, recordis, volver a pasar por el corazón. Y el corazón en la mentalidad hebrea no es solamente un órgano físico,
sino que es la sede donde se toman las decisiones más profundas de un ser humano. Es su sagrario más íntimo. Con el corazón se piensa, se decide. El corazón son los proyectos y los anhelos. Entonces, recordar es también repensar. Como le habíamos comentado en la sesión anterior, el repensar que nos invitaba a tener claro Andrés Torres Queiruga, este teólogo gallego, que nos decía que repensar incluye pensar de nuevo lo que se ha pensado antes, pero con el compromiso afectivo y efectivo de ir con mayor profundidad a las fuentes. Es lo que queremos hacer en estos dos módulos. Recordar, repensar para profundizar e ir delineando el perfil del agente evangelizador, el perfil del misionero que Dios quiere de nosotros y que estamos seguros que nosotros junto a Él alcanzamos a desear. En estos dos módulos profundizaremos en 5 subtemas: los caminos y los medios de la espiritualidad misionera. Aquí estaremos recordando estos 4 caminos sin los cuales no podemos hablar de una auténtica espiritualidad. Recordemos, repensemos para profundizar. Esos caminos, esos 4 caminos son el camino al interior, el camino al trascendente, al misterio, el camino a los demás y el camino a la creación. Después profundizaremos en las dimensiones de la espiritualidad misionera. Ya hemos dicho que las dimensiones de la espiritualidad abarcan todos los rincones de la existencia. Y luego ya de manera más concreta, la próxima videoconferencia estaremos delineando el perfil del misionero y buscaremos profundizar en 2 actitudes básicas: el discernimiento y la fidelidad. Discernimiento hecho a la luz de la palabra de Dios y la fidelidad al Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre viviendo como Jesús, para ir aterrizando en experiencias peculiares de Dios amor hoy, como son las experiencias del martirio, un profundo testimonio de vida entregada al Señor. Estos temas, estos subtemas, los intentaré recoger desde una categoría que nos sugiere el cardenal Martini, un eminente biblista, jesuita, teólogo, con un gran corazón de discípulo y corazón de pastor, que conoció las entrañas de la humanidad. En 1987, el cardenal Martini, Carlo Maria Martini, envió una carta pastoral a su diócesis, la arquidiócesis de Milán, en Italia, con un estilo muy peculiar, basado siempre en las Sagradas Escrituras, profundizando en las realidades pastorales y concretizando en alguna temática. Aquí el cardenal Martini nos sugiere la temática de la educación. Esta carta pastoral se convirtió después en un libro muy sencillo, pero muy profundo, que me parece que nos puede aportar esta clave para ir delineando lo que significa que la Trinidad eduque, acompañe y forme al misionero. El cardenal Martini tiene un toque muy característico en todos sus libros, en la mayoría de sus libros. Se trata de compartir de manera pastoral una experiencia espiritual. Esto lo convierte en un eminente misionero moderno. Mientras vivía, el cardenal estuvo muy atento a las necesidades de las comunidades que le tocó acompañar. Por decir algo, este día de la Encarnación, que el Papa nos pidió rezar un Padre Nuestro para pedir a Dios la salud, la paz y que cese esta pandemia del coronavirus, recordaba un librito del cardenal Martini sobre el Padre Nuestro, muy pequeño, muy sencillo,
pero con un tino pastoral muy importante. Cada petición del Padre Nuestro se fue predicando, realizando en un lugar geográfico y teológico importantes. Por ejemplo, danos hoy nuestro pan de cada día. Esa meditación la hizo el cardenal Martini desde un orfanato de niños, donde pues no hay nada que comer, donde les cuesta trabajo ser alimentados. Danos pan. Perdona nuestras ofensas. Esta petición de Jesús en el Padre Nuestro la realizó el cardenal Martini desde una de las penitenciarías en su arquidiócesis en Milán. Perdona nuestras ofensas. Un reclusorio, una cárcel, un lugar propicio para vivir el perdón. Es el caso de esta categoría que escoge para esta carta pastoral, la educación. Yo quisiera traducir educación por evangelización, traducir educación por misión. Es decir, si el Padre educere, es decir, educa a su pueblo, porque educere en latín significa sacar de dentro lo mejor de cada uno, es el Padre que ha sacado a su pueblo de Egipto y le ha dado la liberación. Es el Padre que ha sacado a su pueblo de la esclavitud del pecado. Es el Padre quien saca de nosotros lo mejor, educa. Es el Padre quien lleva a vivir al ser humano, cada uno de sus hijos, en plenitud, educa. Jesús acompaña, Jesús forma a cada uno de nosotros para que el Espíritu Santo nos acompañe. Estas tres categorías pedagógicas de las que hemos hablado, educación, formación, acompañamiento, me parece que tienen su clave en esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Porque todos somos educadores. A ser educadores, a ser formadores, a ser acompañantes, lo aprendemos del mismo Dios. Es Dios quien nos educa. Entonces, la obra educativa, es decir, la obra evangelizadora, la obra misionera no es nuestra, es de Dios. De recién entrado al seminario, muy nervioso porque iba a realizar mi primera misión de Semana Santa, cuidando todos los detalles de las rúbricas y de los granitos de incienso y del manto para cubrir el Cristo, los detalles. Poco a poco la comunidad de aquel pueblo sencillo llamado el Cántabro, uno de los pueblos alejados de nuestra diócesis, me fue enseñando la comunidad que el que acompaña es Dios. Y cuando un misionero llega a una comunidad, él ya se adelantó. Él ya estaba ahí. La obra misionera es de él. Lo que tenemos que pedirle nosotros al Señor es no estorbarle en esa obra y dinamizar esa obra que Él ha dinamizado ya con la acción de Jesús y del Espíritu Santo, y que nosotros seamos mediación para seguir esa dinámica de presencia trinitaria en nuestras comunidades. Podemos decir entonces con humildad, tú eres, Dios mío, el gran educador. Tú eres mi educador, tú eres el educador de todo nuestro pueblo. El Concilio Vaticano II, ya en Gravissimum Educationis, en el número 1, nos invitaba a promover la formación de la persona humana atendiendo a su fin último. Esta es la misión, formar en cada persona los mismos sentimientos y actitudes del Hijo, atendiendo a su fin último. Santo Tomás decía que el fin último del ser humano es la salvación. Es lo que un misionero desea de su propia persona y de aquellas personas con las que se encuentra a través del anuncio del Evangelio. Y respetando también
aquellas expresiones culturales, religiosas, que no son cristianas y que no corresponden a una manera de compartir la misma fe con nosotros. Sin embargo, por eso el concilio señala de la persona humana. Ahí, en la formación de la persona, de los valores, de las actitudes, tenemos mucho que compartir. En esta obra, Dios educa a su pueblo, se lanzan preguntas muy interesantes. Recordemos que una pregunta nos puede enseñar más que muchas respuestas. Algunos han llamado la teología de la pregunta a esta capacidad incisiva, una capacidad que nos sacude y a veces hasta estremece nuestras conciencias para preguntarnos con profundidad estas situaciones existenciales. En este caso nos podríamos preguntar, ¿sabemos educar? ¿Cómo educamos? ¿Educamos y afrontando los momentos difíciles? Este momento difícil que vivimos como humanidad es un momento para replantearnos cómo hemos venido educando en el sector salud, por ejemplo. Una pregunta que les decía que nos puede sacudir es, ¿soy educable? Todavía yo, como misionero, como agente pastoral, como laico comprometido, como religiosa, religioso, como sacerdote, como seminarista, como religioso, me dejo educar. Es decir, dejo que Dios saque de mí, educere, lo mejor que hay en mí mismo para luego compartirlo con los demás. Así podemos cuestionar entonces nuestra manera de evangelizar, nuestra manera de educar, formar y acompañar. Estas preguntas siguen siendo actuales para los discípulos y misioneros de hoy. Siguen siendo actuales para ti y para mí. El texto o un texto de la Sagrada Escritura que puede recorrer esta reflexión es un texto que se encuentra en Deuteronomio 32, versículo 10 al 12. Ya lo podrán ustedes profundizar, de Deuteronomio 32, 10, 12. Aquí lo quiero leer, hacer un pequeño comentario y enfocarlo en la reflexión que estamos realizando hacia el perfil de la espiritualidad misionera. El texto dice así: lo halló en una tierra desierta, en la soledad rugiente del desierto. Lo abrazó y lo protegió. Lo cuidó como a la niña de sus ojos. Como el águila incita a su nidada y revolotea sobre sus polluelos, así desplegó él sus alas y los tomó llevándolos sobre sus plumas. Solo el Señor los guiaba. No había con él ningún Dios extraño. Un texto bellísimo que habla de la manera en que Dios ha educado, formado y acompañado a su pueblo. Un pueblo que experimenta la soledad del desierto, una manera muy profunda del texto lo llama una soledad rugiente del desierto. Ahí Dios baja para abrazar y proteger a su pueblo, y con esta bella imagen expresa que lo cuida como las niñas de sus ojos. Y una bella imagen más, la figura de un águila, así, en un sustantivo femenino, para decir, Dios es padre y madre, que así como el padre y la madre protegen y cuidan a sus hijos, como el águila incita a su nidada y revolotea sobre sus polluelos para cuidarlos. Es el Señor, el Dios bueno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac,
el Dios de Jacob, no ningún Dios extraño, sino el Dios verdadero, el que guía a su pueblo. Este maravilloso texto describe la acción educativa de Dios hacia su pueblo en las distintas etapas. Podemos decir que aquí están explicitadas algunas etapas de cómo Dios ha acompañado a su pueblo y las van a encontrar en la diapositiva número 22. En efecto, la acción educativa del pueblo ha atravesado por momentos de ruptura. El pueblo está en el desierto, momento de ruptura. Se realiza esta acción educativa a través de un crecimiento progresivo propiciado por gestos de atención y de amor. El crecimiento progresivo del pueblo es gracias a los cuidados de Dios, el abrazo de ternura y el acompañamiento como lo hacen las águilas sobre sus polluelos. También esta acción educativa implica una atención y una elevación profunda del espíritu, una atención profunda de elevar el espíritu al Dios verdadero. Y por tanto esto exige una confianza absoluta e incondicional en Él, el Dios verdadero, no en ningún otro Dios con minúscula y menos en un ídolo. Muy bien. Habiendo hecho esta recapitulación, habiendo introducido nuestros módulos 6 y 7 hacia el perfil del misionero, quisiera comentar en la segunda parte de nuestro video las coordenadas fundamentales a través de las cuales Dios educa a su pueblo. Esto lo tendrán ya en el texto que se les ha enviado en PDF. Aquí en las diapositivas solamente iremos enunciándolas y yo las comentaré. En ese texto que se les envió ayer en PDF las tendrán ya más desarrolladas y cada una de estas 10 coordenadas con un párrafo que las explique. Muy bien, tomamos un descanso y nos encontramos en la segunda parte de este módulo 6, Espiritualidad Misionera 1. Gracias.